Desde el primer segundo no hubo dudas sobre la magnitud de lo que estaba pasando. Omar García Harfuch encabezaba un cateo en una mansión vinculada directamente al entorno de Cuauhtémoc Blanco, y la señal política fue inmediata. No era un domicilio cualquiera, no era una revisión administrativa, era una intervención judicial dentro de una investigación que ya apuntaba hacia un círculo de poder muy específico. La residencia mostraba un nivel de vida difícil de ignorar, amplios espacios, sistemas de seguridad, acabados de lujo. Pero lo verdaderamente importante no estaba en lo visible, sino en lo que empezó a aparecer cuando los peritos ingresaron. Documentación financiera, registros administrativos, contratos y dispositivos electrónicos que, según fuentes de la investigación, son considerados evidencia relevante dentro de una línea que apunta a posibles actos de corrupción. Aquí el punto que cambia todo es el contexto. No se trataba de papeles aislados sin relación. Parte de la información asegurada, de acuerdo con versiones preliminares, conecta empresas, operadores y decisiones que coinciden con periodos donde el entorno político de Blanco tenía influencia directa. Cuando los nombres empiezan a repetirse, cuando las estructuras empresariales giran alrededor de las mismas personas, la investigación deja de ser teórica. Los peritos aseguraron discos duros, computadoras, memorias y carpetas físicas con registros financieros. Y en casos así, los datos son más elocuentes que cualquier declaración pública. Transferencias, firmas, autorizaciones, coincidencias de fechas y representantes legales que aparecen una y otra vez dentro de un mismo círculo. El nombre de Cuauhtémoc Blanco no surge como un actor lejano al escenario. Surge como figura central dentro del entorno donde se mueven las personas, empresas y decisiones que ahora están bajo revisión. No es un señalamiento menor. Cuando la evidencia se concentra en espacios vinculados a un mismo núcleo político, la presión no es solo administrativa, es personal. Especialistas en análisis anticorrupción señalan que los patrones son lo que encienden las alarmas. Empresas que parecen distintas pero comparten operadores, domicilios fiscales que se repiten, representantes legales que aparecen en varias razones sociales ligadas a decisiones públicas. Ese tipo de estructura no se forma por casualidad. Y eso es justamente lo que ahora se está investigando. Parte de los registros revisados mostraría movimientos que no coinciden de forma clara con lo que se había transparentado oficialmente. Eso coloca al entorno político en una posición complicada, porque ya no se trata de críticas mediáticas, sino de documentos bajo resguardo judicial que deben ser explicados. Harfuch no dio un discurso espectacular, pero su presencia enviaba un mensaje claro. El operativo no era simbólico. Cada archivo fue registrado, cada dispositivo embalado, cada carpeta asegurada con cadena de custodia. Cuando una investigación llega a este punto, es porque las autoridades consideran que la información encontrada puede sostener una línea seria. El impacto político fue inmediato porque la propiedad cateada no es ajena al círculo de Blanco. Las personas vinculadas al inmueble, las relaciones empresariales detectadas, y los nombres que empiezan a cruzarse colocan inevitablemente su figura dentro del radio de la investigación. No como espectador, sino como parte del entorno donde se movían esas estructuras. Y en este tipo de casos, la pregunta clave no es solo quién firmó qué, sino quién sabía, quién permitió, quién estaba lo suficientemente cerca como para que estas operaciones ocurrieran dentro de su esfera sin ser ajenas a su realidad política. Si te interesan estos temas y cómo se destapan estas redes, suscríbete, pero sigamos. Lo que viene ahora es todavía más delicado. El análisis forense digital. Correos, comunicaciones internas, rutas de dinero, decisiones coordinadas fuera de los canales oficiales. En investigaciones previas, ha sido justo ahí donde se ha logrado reconstruir si las operaciones eran realmente independientes o si respondían a una misma lógica de poder. Y mientras más se revisa, más peso tiene el hecho de que todo haya salido de una mansión ligada a su entorno. Porque cuando la posible evidencia no aparece en oficinas públicas, sino en espacios privados vinculados a un círculo político específico, la narrativa cambia por completo. Ya no es solo una sospecha general, es un conjunto de datos, documentos y dispositivos que podrían mostrar cómo se movían decisiones y recursos alrededor de una estructura donde su nombre no está fuera del mapa, sino dentro del centro de gravedad del caso. Y lo que apenas se ha visto es la primera capa. Falta desmenuzar contratos, reconstruir rutas financieras, cruzar información con bases oficiales.
y entender hasta dónde llegan las conexiones que empezaron a salir de ese inmueble. Porque si las coincidencias siguen apuntando en la misma dirección, el escenario político podría volverse todavía más complicado. La investigación dio un giro aún más profundo cuando los peritos comenzaron a analizar los dispositivos electrónicos y documentos asegurados dentro de la mansión vinculada al entorno de Cuauhtémoc Blanco. No se trataba solo de movimientos financieros atípicos o contratos dudosos. La revisión reveló patrones que apuntaban a posibles conexiones con organizaciones del narcotráfico, lo que elevó el nivel de la investigación a un escenario de riesgo político y criminal de alta relevancia. En los primeros cruces de información, se detectaron transferencias y contactos indirectos con empresas y personas que, según registros oficiales y reportes de inteligencia, habían tenido nexos con grupos delictivos. No se trata de afirmaciones concluyentes, pero sí de indicadores suficientes para que las autoridades federales pongan toda su atención en la línea que vincula recursos, decisiones administrativas y operadores cercanos a Blanco, con actividades que podrían relacionarse con el crimen organizado. La mansión, que ya era de por sí un símbolo del estilo de vida ostentoso que mantenía el círculo de Blanco, ahora se convirtió en epicentro de la investigación. Amplios salones, sistemas de seguridad avanzados, bodegas subterráneas y oficinas privadas no eran solo lujo, eran lugares donde, según la interpretación de los investigadores, se gestionaban operaciones que al menos indirectamente podrían haber favorecido intereses opacos. Los documentos asegurados revelan una coordinación que, si bien no señala de manera directa a Blanco como operador, sí deja entrever la posibilidad de conocimiento o tolerancia hacia movimientos financieros de alto riesgo. Y ahora se suman los indicios sobre nexos con grupos criminales. Durante días, Harfuch y su equipo mantuvieron la custodia de los dispositivos, los cuales incluían correos electrónicos, registros de comunicación, archivos contables y protocolos internos de empresas vinculadas a terceros. Los análisis preliminares mostraban la existencia de transacciones que cruzaban fronteras y rutas de operación que coincidían con patrones típicos de redes de contrabando de combustible y otros recursos asociados con actividades ilícitas de gran escala. El perfil de Cuauhtémoc Blanco, según los analistas que siguen el caso, es complejo. Exfutbolista de renombre, exgobernador y figura política influyente, conocido por su carisma, pero también por su estilo polémico y decisiones controvertidas durante su gestión. Las investigaciones sobre su entorno muestran una red de colaboradores, empresarios y funcionarios que han estado presentes en contratos, transferencias y operaciones administrativas que ahora están bajo escrutinio. La mansión cateada no era un espacio aislado. Era un reflejo del ecosistema político y económico que se movía alrededor de Blanco. Y los indicios encontrados apuntan a que ese ecosistema pudo haber sido utilizado para favorecer intereses poco claros, incluyendo posibles beneficios vinculados a organizaciones criminales. A medida que los peritos avanzaban, los hallazgos comenzaron a detallar conexiones sutiles pero significativas, contratos firmados con terceros, pagos realizados a empresas de reciente creación y movimientos de capital que no tenían justificación aparente dentro de la actividad pública de Blanco. Cada línea de evidencia reforzaba la percepción de que existía un entramado administrativo que operaba al margen de la transparencia y la legalidad. Además, la revisión de comunicaciones digitales arrojó nombres y referencias que, según informes de inteligencia, podrían estar relacionados con grupos de alto perfil del crimen organizado. Mensajes codificados, transferencias entre empresas de papel y registros de reuniones indirectas indicaban que la mansión no solo había sido un centro de gestión financiera opaca, sino que también podía haber servido como punto de conexión indirecto entre estructuras legales y organizaciones ilícitas. Harfuch mantuvo el control absoluto del operativo, ordenando la catalogación minuciosa de cada evidencia y asegurando que nada se escapara de la cadena de custodia. La autoridad era clara. El material asegurado debía ser analizado de manera exhaustiva antes de cualquier declaración pública o acción legal, porque cualquier error técnico podía comprometer el caso y abrir la puerta a filtraciones peligrosas. El entorno político se sacudió con el cateo. Voceros de Blanco intentaron minimizar los hallazgos, pero la magnitud de la evidencia asegurada y el peso de los indicios generaron una ola de cuestionamientos que no podían ser ignorados. En los círculos políticos se empezó a hablar de posibles responsabilidades indirectas, tolerancia o conocimiento de operaciones irregulares. Y aunque no había sentencia, el clima de presión era innegable. Entre los documentos y dispositivos,
Los analistas identificaron coincidencias que no podían considerarse fortuitas. Empresas que compartían representantes legales, transferencias que coincidían con adjudicaciones públicas y patrones de comunicación que sugerían coordinación más allá de lo administrativo. Esos datos reforzaban la idea de que la red de operaciones podría haber tenido conocimiento, o al menos, aprovechado la influencia política de Blanco para garantizar continuidad y protección. El operativo también evidenció la sofisticación de la estructura. Rutas de dinero que pasaban por diferentes entidades, empresas fantasma que servían como intermediarios, y un entramado administrativo que requería coordinación constante. La mansión, más allá del lujo y la ostentación, fue clave. Allí se encontraron registros, contratos y comunicaciones que, al ser cruzados con información de otras investigaciones, apuntaban hacia vínculos con grupos delictivos dedicados al huachicol, tráfico y otros negocios ilegales. Mientras Harfuch y su equipo procesaban la evidencia, los peritos fiscales y tecnológicos comenzaron a armar un mapa completo de la estructura. Cada hallazgo incrementaba la complejidad del caso y dejaba entrever que, aunque Blanco no apareciera como firmante directo en todos los documentos, su entorno más cercano estaba involucrado en operaciones que podrían comprometer su figura política y administrativa. La presión aumentaba cuando se constató que los movimientos financieros encontrados coincidían con periodos de decisiones clave en la administración estatal. Los expertos en finanzas y anticorrupción destacaron que esta simultaneidad no es trivial. Indica un patrón que permite inferir la existencia de estructuras de beneficio irregular. Y cuando se suman los indicios de posibles nexos con organizaciones criminales, el escenario adquiere un nivel de gravedad excepcional. La combinación de documentos, registros electrónicos y evidencia de operaciones vinculadas con el crimen organizado permitió a los investigadores comenzar a reconstruir la red completa de contactos, movimientos y beneficios que giraban alrededor de la mansión. Cada detalle reforzaba la percepción de que la propiedad no era solo un espacio de lujo, sino un punto estratégico dentro de un entramado de poder, influencia y presuntos actos ilícitos. Finalmente, después de días de análisis preliminar, la conclusión era clara. La mansión cateada y todo lo asegurado confirmaban que existían indicios sólidos de corrupción y posibles nexos indirectos con grupos del narcotráfico. Las autoridades federales dejaron en claro que la investigación avanzará paso a paso, pero el mensaje estaba dado, la evidencia no podía ser ignorada, y la red de operaciones vinculadas a Cuauhtémoc Blanco y su entorno tenía implicaciones profundas tanto en lo político como en lo criminal. El operativo de Harfuch, el aseguramiento de documentos y dispositivos, y la revisión de toda la mansión colocaron un foco ineludible sobre Blanco. No es un cierre, es un punto culminante de una investigación que ya había sido planeada durante semanas. La magnitud de los hallazgos, los indicios de corrupción y los posibles vínculos con organizaciones delictivas marcan un antes y un después en la percepción pública sobre su entorno, dejando un escenario donde la rendición de cuentas y la transparencia se vuelven imperativos ineludibles. Mientras los peritos continúan desentrañando cada contrato, cada transferencia y cada comunicación, el país observa cómo un operativo excepcional abrió una ventana directa hacia una red de poder que hasta ahora parecía inalcanzable. La mansión que alguna vez fue símbolo de lujo y prestigio ahora es el epicentro de una investigación que podría redefinir el alcance de la influencia política de Cuauhtémoc Blanco y revelar paso a paso la verdadera dimensión de su entorno y las operaciones que se movían bajo su sombra.